presentamos formalmente al aire a un nuevo compañerito que vamos a tener. Sospecho que mucho tiempo entre nosotros. Federico Vilar, ¿cómo está, Fede? Bienvenido formalmente al aire de las Tres Banderas. Bueno, buenas tardes a ustedes, muchas gracias por invitarme. ¿Te podemos decir Fede? Sí, por supuesto. Yo ya le dije, Fede, así bueno. que... Sí, incluso me gustó lo que decía de aterrizaje, porque justo vamos a hablar de Haroldo Conti, Claro. que entre todas las cosas que hizo en su vida fue piloto. Fue una vida extraordinaria. Ya vamos a arrancar un poco con la vida de Haroldo, pero quería decir eso, no dejó de resultarme curioso que hablemos de aterrizaje hasta las 20 y aterricemos con Haroldo, que pilotaba aviones. Pero antes, contanos de vos. ¿Quién sos? Pará, yo quiero contar algo. Bueno, que ya conté una parte, que es que estábamos haciendo la olla un martes acá, y pasó el muchacho y se asomó y dijo: hola. ¿Qué onda? Hola. Veo luz. Bueno, no, y me comentaste esta idea que tenías de hacer un ciclo de... Sí, por lo general, ¿cómo decirlo? Yo soy abogado en realidad, pero me gusta muchísimo más la literatura y todo lo que tiene que ver con las letras, los libros. Me considero más que nada un lector. Y de vez en cuando armo ciclos sobre sobre escritores y demás, que por lo general van hacia otra línea, no sé por qué. Lo más consumido tiene que ver o con lo que está de moda, o con lo que dejaron huella, o con literaturas muy particulares, como la norteamericana, por ejemplo, claro, o la francesa. Y de repente me puse a pensar que nunca se habló de la literatura ligada al peronismo, que tiene una línea muy fuerte, sobre todo con los peronistas de primera hora, que fueron muchos y muy diversos, pero sobre todo con la gente de los 70. Y ahí te encontrás no solo con Conti, te encontrás para mí con el referente más grande de todo, que es Rodolfo Walsh, que no solo hizo periodismo, de la misma forma que Conti, digo, porque claro, Conti también fue periodista, entre todas las cosas que hizo. Es gente que escribía muy bien y que además tenía, me parece, una forma de pensar la vida que marcó esa generación. Y que acompañaba el pensamiento y su obra en la acción, ¿no? Que vivía como pensaba, que en estos tiempos no es menor. Totalmente. También creo que en esa época los intelectuales eran muchísimo más jugados de lo que son hoy en día. Eran intelectuales comprometidos con una causa, eran tipos que ponían el pecho, que peleaban por lo que pensaban. Conti fue siempre un tipo muchísimo más asociado a la izquierda del peronismo, sí, pero también militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es un tipo que fue a Cuba, que se enamoró de Cuba, como se enamoró de muchos otros lugares. Conti era un tipo, si hay una definición del tipo raro, Conti era un tipo raro. Justamente hablando de esto, de que el tipo era piloto, un día sobrevolando las islas del Delta del Paraná, el tipo se enamora del Delta y se compra una casa. Y empieza a vivir en la casa cada vez más seguido hasta que termina escribiendo un libro alrededor del río y alrededor de la soledad de la isla. Como después, más tarde, se enamora de Cuba, porque lo invitan en principio como jurado, ¿no? Fue varias veces jurado del concurso Casa de las Américas, que también fue un concurso que ganó. Esto habla mucho del nivel de la literatura de Conti, porque a veces lo pensamos como un compañero, como un luchador, como un tipo que fue al frente, pero no era solo eso. Tampoco era solo lo que pensaba. También era cómo le ponía el pecho a todo eso que pensaba. Lo que hacía. Sí, y además escribía muy bien. A la vista está que ganó muchísimos premios. Claro. Actor también. Acá estoy multifacético. Multifacético en todas las miradas que se le podría dar, y sobre todo en una época donde tal vez no era tan común. Sí, fue un tipo que vivió muchísimas vidas dentro de una vida que, si uno se pone a pensarla, fue bastante breve. Es un tipo que a los 50 años fue desaparecido. Ya vamos a llegar a ese punto. Igualmente no spoileo nada diciendo esto, pero para una vida breve, haber hecho tantas cosas, me parece que es algo para rescatar. Y aquel día que pasé la primera vez, que estaban armando la olla acá y demás, propuse un ciclo de lecturas porque me parece que no es solamente a Conti a quien tenemos que redescubrir. También hay otras voces para redescubrir, voces que tal vez la misma academia va callando. La misma academia te dice: este no fue un buen escritor, o aquel tampoco escribía tan bien,
Y me parece que cada uno a su manera. Yo, por ejemplo, soy un admirador ferviente del Gordo Soriano. Tenía una forma de escribir que era muy cercana al lector. Y los tipos transmitían muchísimo. Y transmitían de una época que fue durísima. Y la pintaron tal cual. Cosa que no es fácil. Sí, la capacidad de caracterizar los momentos sociales, políticos, culturales, de ponerlo en palabras. Muchos de ellos a través de ficciones, ¿no? Pienso en Rodolfo Walsh. Sí. Y sobre todo con la dificultad de hacerlo en un país como Argentina que cambia permanentemente. En ese sentido me parece que Soriano logró ir acompañando los cambios de la Argentina. El tipo tiene una época combativa con Cuarteles de Invierno. No quiero irme del tema porque sé que hoy estamos para hablar de Conti. Yo me pongo a hablar y terminamos hablando de cualquier cosa. Pero tiene eso, y por el otro lado tenés a Walsh, que para mí escribió el mejor cuento de todos, que es Esa mujer. Justo ahora, en este momento, estoy en un estudio de radio donde justamente tengo enfrente a esa mujer, y escribe todo un texto donde, sin nombrarla, la está nombrando a gritos. Y me parece que ese es un cuento que no puede quedar de lado. Él es popularmente conocido por Operación Masacre, lo mismo que Conti. Todo el mundo te va a hablar de Sudeste y demás. Son conocidos por novelas muy puntuales que tampoco estoy seguro de que hoy tengan llegada a la gente. Probablemente porque hoy la literatura pasa por otro lado, porque el compromiso del escritor ya no es tan bienvenido como antes. También es cierto que los escritores se la juegan menos. También es cierto que no hay un ala intelectual en todos estos procesos que estamos viviendo. En aquellos años de Conti, de agitación política total, el intelectual tomaba partido. Y eso fue algo muy característico de Conti. No solo tomar partido, sino empezar a ponerle nombres a las cosas. Él escribió para un semanario que se llamaba Crisis, sí, que lo dirigía Eduardo Galeano, que alguna vez dijo que la literatura se trataba de darle voz al que no tiene voz. Me parece que algo muy particular de la gente de esa época era esta opción que hacían de darle voz a los que no la tenían. En ese sentido era mucho más jugado que tal vez los intelectuales de hoy, que estamos teorizando mucho sobre un montón de cuestiones, pero la verdad es que no hay una bajada a la realidad. Y ellos sí, bajaban a la realidad, es una palabra difícil, bajaban a la realidad y lo bajaban con muchísima fuerza, jugándose entero. Conti había hecho, además de escribir y demás, había hecho todo un trabajo de militancia que lo llevó por muchísimos lugares. El tipo fue docente, el tipo estudió filosofía, el tipo había querido ser cura, nació en un pueblito bastante chiquito porque es de Chacabuco, que en esa época era un pueblo relativamente chico, pero llegó a estudiar filosofía y letras en la UBA y después fue docente del Colegio Nacional. Es un tipo que hizo muchísimas cosas, pero me parece que la más extraordinaria de todas fue haber tomado partido por una causa y jugársela hasta el final. El tipo tenía un escritorio en su casa donde normalmente trabajaba y había puesto que ese escritorio era su trinchera y que ahí se quedaba. A él le dijeron que iba a haber un golpe, a él le dijeron que estaban las listas de los posibles candidatos a... Acá me van a encontrar, ¿no? Y claro, el tipo decidió quedarse hasta el final sosteniendo sus ideas. Es lo que charlábamos con Marcelo el otro día, ¿no? A veces del compañero que se fue exiliado, del que decidió irse y el que decidió quedarse para pelearla desde acá, ¿no? Me parece que... Perdón que estoy tomando mate y parece no por el mate, por tome, el termo, que si querés lo apoyamos en el piso para que no haga el ruido, porque toma los sonidos ambiente. Esta mesa se posa una mosca y te hace yo un quilombo bárbaro. Tecleo el táctil. Sí, bueno, yo con la compu también. El sonido ambiente es sonido de mate. Sí. Pero eso, bienvenido sea. Sí. Tenemos que hacer una botonera con ruido de mate. Sí, distintos el mate ruidos ayuda de a pensar. mate, ¿no? Sí. Hablando justamente de un pensador. Mirá, el año pasado hicimos sobre Haroldo Conti,
hace casi un año, porque nació en 25 de mayo. ¿No fue con Caro? Claro, con Caro, sí. que vos la conociste, Caro, de la Biblioteca Popular, Claro. que estuvo el martes. Sí. Y el año pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Haroldo Conti. Claro, porque él nació en el 25, sí. Y digo, y está más vigente que nunca, un tipo que nació en el 25. Obviamente que vivió 50 años y transcurrió gran parte de su adultez o de su juventud en años del peronismo. Digo, eso le debe haber dado toda un bagaje intelectual que lo hizo pasar a la acción, como decías vos, Fede. Sí, no solo y de ahí pasar todos sus relatos, ¿no? No solo pasar a la acción, digo, sino mantenerse hasta las últimas consecuencias, que eso me parece de una valentía absoluta. No critico a aquel que se fue, ni mucho menos, que nada, era una época muy convulsionada y cada uno habrá tomado las decisiones que tomó. Él decidió hacer esto y me parece que es consecuente con el tipo de vida que él tuvo, porque no solo que hizo muchas cosas, sino que entre todas esas cosas que hacía era muy aventurero. Y yo no estoy muy alejado de la idea de creer que eligió tomar esto como una aventura. Lamentablemente se fue muy temprano. Seguramente cuando pasó esa noche del 6 de mayo, del 5 de mayo del 76, donde lo desaparecen, lo tomó por sorpresa. Que probablemente si no lo hubiera tomado por sorpresa hubiese sido un tipo de los que se iba combatiendo. Claro. Como se fue Walsh. Sí. Diciendo, yo no me voy a ir así nomás. No me van a llevar. Pero tan son fácil. decisiones. Y me parece que tiene que ver con el tipo de vida que tuvo el tipo, que tenía mucho que ver con elegir algo y sostenerlo hasta las últimas consecuencias. Eso, la vida de Conti, me parece muy extraordinario. Y otra cosa que me parece muy interesante de él es que, si bien murió a mediados de los 70, siempre fue recordado como un tipo al que, si no se lo leía, al menos se lo nombraba. Y eso me parece que ayuda a mantener la memoria. En la provincia de Buenos Aires existe el premio Haroldo Conti, que es uno de los más importantes dentro de la narrativa. La verdad que no sé exactamente desde qué año existe, pero desde el siglo pasado seguro. Con lo cual fue un premio que se instauró muy, muy cerca de la muerte de Conti. Te veo y te escucho hablar y siento que te imaginás que lo tenés acá enfrente, como al lado estás hablando con él. Sí, me parece extraordinario. Igualmente era un tipo bastante solitario. Uno puede llegar a tender a pensar fácilmente que era un tipo que te ibas a encontrar en lo cotidiano, y lo más probable es que Conti, al margen de ser un docente, de ser profesor y demás, que era profe de latín, era un tipo raro. Creo que también buscaba más por el lado de la soledad, porque la soledad tiene que ver con el pensamiento, la soledad tiene que ver con la escritura, y me parece que todas esas cosas muy meditadas y muy trabajadas es la que logra transmitir a través de la literatura. Vuelvo a esto de Sudeste, que tal vez es una de las novelas más conocidas, donde el tipo ya logra transmitir de entrada esta cosa del existencialismo. El tipo está preguntándose continuamente: ¿por qué estamos? ¿Para qué estamos? Tiene un tipo de prosa, bueno, habría que leerlo, yo ahora no traje nada para leer, pero tiene una cadencia, un ritmo, una cosa tan poética, que realmente logra transmitir lo que él era. O sea, el tipo está hablando de soledad y logra transmitir esa idea de soledad, cosa que muy pocos lo logran. Él ganó premios desde muy joven. Estamos hablando de, por ejemplo, el premio Barral que le otorgó Mario Vargas Llosa, que no es poca cosa. O sea, se notaba que estaba a la vista que era un muy buen escritor. Ganó el premio de la Universidad Veracruzana también, o sea que ganaba premios internacionales por pilas. Y el tipo no dejaba de ser un autodidacta. Así como buscaba su vida y su destino, también el tipo fue buscando sus formas. ¿Considerás que es un escritor fácil o difícil de leer? Yo creo que, como todos los buenos escritores, lo que tiene es múltiples capas para el entendimiento. Cosa que está muy bien. Esta idea que voy a decir no es mía, copiada,
pero como la cáscara de la cebolla permite, ¿no?, ir sacando capa por capa, que cada uno rasque hasta donde pueda rascar. Habrá gente que se quede con lo más superficial, habrá gente que irá más hasta el fondo. Tampoco me gusta mucho la idea de considerar a Conti como un escritor de panfletos. No creo que haya sido esa su idea. Muchas veces se suele decir, bueno, su obra más conocida fue Mascaró, sí, con la que ganó el premio de Casa de las Américas, como una puesta en escena de la libertad contra la idea establecida o preestablecida de civilización y demás, la lucha de clases y esas cosas. No creo que el tipo fuera panfletero. Tampoco se puede convertir una obra literaria, me parece, claro, en un panfleto, y la gente inteligente como Conti lo sabe. Entonces no creo que vaya por ahí, pero sí es importante destacar que siempre había una connotación metafórica en lo que escribía, que puede estar a veces más arriba o más abajo, pero siempre tiene esa connotación de jugar con las ideas, con el ida y vuelta. No digo el doble sentido, pero sí esa posibilidad de interpretarlo de varias formas. Eso me parece en el tipo súper interesante. Sobre todo en la época donde había que jugársela para hacer estos jueguitos, sí, que, bueno, en esa época había censura y demás. Él fue censurado, sí, o sea que censurado en vida, quiero decir, sí, sí, o sea, sí, que era un tipo que sabía perfectamente que lo que escribía no le resultaba simpático a la gente del poder. Y sin embargo lo siguió haciendo. Esas cosas vuelven a hablar del coraje del tipo. Si tuvieras que elegir una novela de él o algún cuento por el cual empezar a leerlo a Conti, ¿con cuál te quedás? No sé si empezaría por ahí, pero sería muy bueno como ejercicio entrar por una novela que se llama En Vida, que lo saca de los contextos típicos de Conti. 1971, por lo que veo. 1971, puede ser, sí, sí, es un, sí, Conti ya maduro, pero él, que era un escritor de los bordes, un escritor de romper los moldes, un escritor de estar siempre ahí en los límites, me parece que lo que logra en esta novela es llevar todas esas ideas a la ciudad. Creo, te diría que es la única novela de Conti que habla de la ciudad como tal. Porque si bien Mascaró habla de un circo que es itinerante y demás, bueno, te vas encontrando con muchos lugares, esta es una novela donde transcurre todo específicamente en la ciudad. Y es raro en Conti encontrarse con eso de la idea de lo citadino y demás. Pero no deja de ser una novela reflexiva, no deja de ser una novela muy poética, y no deja de ser una de estas novelas, como hablábamos hoy, muy a tono con él, de leerse muchas capas. Siempre está ese, ya digo, no doble sentido, pero ese doble enfoque, que es como mínimo lo que el tipo te propone sobre la mesa. Y que por favor no lo reduzcamos a un panfleto. Pienso también en que mucho le debe haber cambiado esa visita a Cuba, ¿no? Que también fue en el 71. No soy bueno con las fechas, pero claro, él empezó a viajar a Cuba 71, por lo que leo. Y esto siempre me llamó la atención porque primero lo llamaban como jurado, claro, del premio. De un premio que después termina ganando, lo cual me parece doblemente extraordinario. En esa época tenemos que pensar que La Habana era un poco el foco cultural revolucionario de América, ¿no? Era un poco, para algunos sectores, no para el peronismo más tradicional, era como la meca de lo que se buscaba, digamos, esa revolución del pueblo. Sí, sí, y muy volcada a lo que sería la cultura, a lo cultural. Casa de las Américas siempre brilló por eso. Desde el principio contó con un montón de apoyo de intelectuales, de escritores. Ahí estuvo Cortázar. Bueno, autores montones, digo, pero cito a Cortázar por ser uno de los más importantes dentro de Argentina, que siempre estuvo ligado al movimiento revolucionario, no solo de Cuba, sino de otros lugares. Y me parece que siempre pusimos el foco hacia ahí, y que no se ha perdido del todo, por suerte.
porque desde Casa de las Américas sigue todavía sosteniéndose ese premio que es muy importante, y además una actividad cultural que tiene que ver con la difusión de la literatura. Fue un trabajo que aún en los peores momentos de la Revolución Cubana nunca se dejó de hacer. Como La ¿no? idea es de transformar a la sociedad desde la cultura. Bueno, una Cuba que actualmente está pasando una situación tremenda. Complicada. De hecho, el mismo Díaz-Canel dijo ayer o antes de ayer que están preparados para la guerra si Trump cumple con lo que pautó. con lo que con lo que amenazó. Declaró. Y bueno, toma cada vez más valor esto de la cultura que se fue a buscar a Cuba por parte de algunos compatriotas nuestros que terminaron en obras literarias o generando mucho contenido de obras literarias, supongo que apoyado en la experiencia de vivir la Revolución Cubana. Sí. Pienso en Ricardo Massetti internándose en la selva en plena Revolución Cubana, yendo a entrevistar a Fidel Castro. Sí, sí. Digo, ahí vuelvo a esto de poner el cuerpo por una idea, de jugársela y de ser consecuente, ¿no? De lo que se piensa con lo que se hace. Sí, hoy está de moda una palabra que se llama romantizar, no sé por qué. Dice, no romanticemos tal cosa, no romanticemos tal otra. Yo no creo que estos intelectuales de los 70 o antes, desde los 50, romantizaran nada. Para ellos era la misma cosa el pensamiento que la acción. Claro. Con lo cual no era un tipo que romantizaba la lucha armada. Era un tipo que creía en la lucha armada. Entonces claro. No estaba romantizando Sin nada. vueltas. Al margen de que romantizar es una palabra que no me gusta en absoluto. Yo digo que no hay que romantizar nada. Eran tipos para los que vida y obra era lo mismo. Ahí en ese sentido me parece que Conti marca un horizonte dentro de lo que es la literatura argentina, pero también dentro de la literatura latinoamericana. Cortázar también lo hizo a su manera, pero al no haber estado en Argentina me parece que retumba de una manera diferente. Me parece que fue uno de los grandes escritores argentinos, sin duda, probablemente uno de los más grandes, pero el compromiso de él a veces se ve como lejano, como opacado por esta cuestión de la distancia. En cambio Conti nos parece muchísimo más cercano, y tal vez la fatalidad que lo encontró en el fin de sus días, esa forma trágica de morir y no morir, porque estar desaparecido es un poco estar acá, es un poco estar presente. Por suerte que lo tenemos en sus textos y demás, pero es esa forma de estar y no estar que es terrible. Un desaparecido es un muerto presente para él. Bueno, nuestra unidad básica lleva el nombre de Enrique Ardetti. Claro. Y el 24 de marzo lo hablaba con Marcelo, con nuestro compañero, en esta frase que digan dónde están, ¿no? Y él decía que no estaba, él dice que no está tan de acuerdo con esa frase, porque él dice, no hace falta saber dónde están físicamente, están en la lucha que dejaron, están en el país que soñaron. Claro, en este caso de Conti está en lo que escribió y en lo que dejó dicho, que parece poco, porque no son tantos sus libros, son 6 o 7, pero en esa obra podés rastrear muchísimo de lo que tiene que ver con el ser argentino. Y después que está dicho en primera persona por un tipo que realmente eligió eso. Vuelvo al principio, hasta las últimas consecuencias. Me parece un tipo de muerte absolutamente honrosa, porque él, además de elegirlo, lo eligió con tranquilidad. El día de su desaparición el tipo había ido al cine, había ido a ver El Padrino 2 tranquilamente, y cuando volvió se encontró que en la casa había un grupo de tareas, sí, justamente el batallón 601, que no hay que dejarlo de nombrar porque es muy cercano a gente que hoy en día está en el gobierno, no dejan de ser el poder. Los apellidos son más o menos los similares, muchas veces los apellidos son los mismos. Sí. Y como ellos siguen siendo los mismos, me parece que del otro lado estaría bueno también que los intelectuales vuelvan, no estaría nada mal, vuelvan a ser los mismos. Una frase de Rodolfo Walsh dice: un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante.
Totalmente de acuerdo. Bueno, justo el hijo de Conti trabajaba en la Biblioteca Nacional y fue uno de los despedidos en el 2024 con 35 años de antigüedad y a poco de jubilarse, pero él dice por ser Conti, ¿no? Claro, por Claramente, aportación de apellido, sí. básicamente. Creo que esa persecución no hace más que agrandar el apellido de Conti. ¿Lo seguirán persiguiendo? Sí. Conti seguirá estando presente. Me parece que la trayectoria del premio Haroldo Conti, que ganó Samantha Schweblin, que ganó Rancasiari, que ganaron tantos otros grandes escritores argentinos, no hace más que marcar también ese estándar de calidad que Conti, ya te digo, siendo un autodidacta, supo armar casi como un milagro de sí mismo, porque el tipo se formó a sí mismo, con lo cual para mí es doblemente extraordinario todo lo que hizo, al margen de su vida, que fue épica y que también es otro capítulo aparte dentro del mismo Conti, que tiene muchísimos capítulos aparte. No deja de ser una figura extraordinaria. Tendremos que hacer algo por fuera de las tres banderas, este ciclo que vos proponías, pero buscarle un formato donde se pueda desandar todo esto, ¿no? Que sea. No, para la próxima, buen un parrafito del escritor elegido. Bueno. Para, ¿no? Me había traído Te mando tarea para la casa. Me había traído algunas frases. De Busque, todas formas, leer a tranquilo. Conti, si no es en el contexto, Por ahí es suena difícil, como ¿no? raro, sí. De todas formas, yo me había bajado algunas. No la voy a encontrar ahora. Estamos buscando. Nunca está. Vos estás armando muchos programas. ¿Yo? Celebro a Gabriel. Sí, están todos armados. De ahí a que sucedan. Están todos en vamos tu a ver cabeza. en qué momento se puede dar. Pero sí, hay que invitar gente. De las Esto- ideas, ¿no? De los Sí, disparadores. sí. Pero bueno, la verdad que es algo que hay que hacer porque hay que recordar a los compañeros, a las compañeras, y sobre todo que tienen un valor tan actual. Hay algunas cuestiones que son tan actuales. Sí, totalmente. Yo creo que hay autores que no pertenecen a una época, que son atemporales. Ujú. Esa temporalidad me parece que se gana con grandeza, y no solamente literaria. A veces aparecen estos personajes, muchas veces aparecen estos personajes, que dejan una marca que no está solamente en un libro, que también dejaron marca por afuera. Encontré una pequeñita que dice que entre la literatura y la vida, elijo la vida. Decía. Con la vida rescato la literatura, pero aunque no fuera así, la elegiría de todas maneras. Yo creo que es un tipo que se jugó la vida hasta el último momento, hasta no poder más. Y aún estando desaparecido, me parece que es el desaparecido más aparecido de todos. Y eso no deja de ser importante. Impresionante. Habrá que retomar la lectura para leerlo en como decías vos, en el contexto, ¿no? Sí, rescatar a esa gente, a esos autores que son hoy en día otra palabra difícil que me busco, a esos outsiders de la literatura que tal vez la academia se encargó de dejar por un lado, y que no estaría mal que la gente, que el pueblo vuelva a leerlos, que tal vez es lo importante, porque me parece que el mensaje está dirigido al pueblo, no a la academia. Claro. Escribir para la academia está bueno, pero también está bueno que la gente de a pie entienda lo que querés decir. Fede, bueno, veremos a quién elegís para la próxima salida acá en las Tres Banderas. Bienvenido. Pase, maestro, lo estábamos esperando, dijo el Diego. Me siento Bochini en Mundial 86, por Dios. ¿Vos estás por acá por el barrio? Sí, ¿Sos del vivo barrio? acá en Plaza Rocha, así que estoy más que Estamos cerquita como acá. para cuando me necesiten. Pero bueno, queda inaugurado este rincón literario. Y ya decimos, algo de esto va a salir, además de este rincón en las Tres Banderas. Así Perfecto. que un lujazo de Ahí energía. vamos. Esta es mi trinchera, dijo Conti. Federico Vilar, nuestro... ¿cómo le podríamos decir? Abogado literario. Listo, ahí está, el abogado literario. No sé si le gusta. Perfecto, me parece perfecto. Mañana desde las 10 de la mañana pueden volver a escuchar el programa. Correcto. El sábado, toda la programación.
Y mañana desde las 19 horas El Faro con Rita Maggi, Juli Egure, Cata Peña, que tengo entendido que vuelve al aire. Así que está un poquito mejor. Atenti. Y el sábado la repetición de toda la programación. Hoy no hicimos vivo. ¿Qué pasó? Era mucho lío. Había muchas llamadas, estuvo complicado. Hoy fue un día de una mega producción. ¿O no? Hubo qué programa, amiga, hubo de todo. Qué programa. Sí. No quiero dejar de decir el pronóstico. Hay probabilidad de... Sí, de tormentas, No, lluvias. esto es de tarde. Bueno, fíjense si el servicio meteorológico sigue abierto. Para mí están si con no retención de despidieron a todo el tareas mundo. y ponen, ¿viste? Vayan corriendo a ver lo que dicen los meteorólogos antes de que Sturzenegger los elimine a todos. Sí. Saque a los dos que quedan. Exactamente. ¿Cuándo fue? Ayer veía en Telefera, estaba el meteorólogo. Así sí, ¿no? Se me fue. Meteorólogo. Me trabé también. Y decía, bueno, lunes ventoso, jueves lluvioso, martes húmedo. Ya no ponían la temperatura. Te decían cómo iba a estar. Bueno, nos vamos a volver a encontrar en vivo el lunes. Lo hicimos nuevamente, amiga. Sí. Yo te veo jueves. Un lujo. Mentira. Mirá, después aparecen los martes. Tenemos que hablar. Después aparecen los martes. Daniela Campos en la conducción, Ale Bertora en los controles, Guillermo Pasos, Tomás Matamoros en la producción, Gabriel Luna quien les habla. Hemos hecho las 3 banderas. Que tengan un gran fin de semana. Que, bueno, empieza el mes para algunos mañana. Así que disfruten lo que dure este principio de mes. Nos reencontramos el lunes. Chau, chau. Vuelan y no saben